Vamos a comenzar esta materia con los conceptos básicos de epidemiología y bioestadística. Es importante para todo lo que sea una carrera de salud empezar a entender qué es la epidemiología y de qué nos sirve la bioestadística, sobre todo los métodos de estudio de esta ciencia, de esta rama de la ciencia, que en este caso también se nutre de la bioestadística. La epidemiología habla de las poblaciones, y cuando hablamos de poblaciones no hablamos de algo médico, sino hablamos de trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental para poder llegar a conclusiones válidas. Bien, vamos a relacionarlo también con estadística, porque sin estadística la epidemiología tiene muy poco para hacer. Pero primero empecemos por el principio. Vamos a hablar de lo que es la epidemiología. La epidemiología, acá como está en esta definición, es la distribución y los determinantes de estados o eventos que para nosotros es el estudio de enfermedades poblacionales que se vinculan a la salud y cómo esos estudios se van a aplicar al control de enfermedades y a otros problemas de la salud. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pero profundicemos un poquito los conceptos. Primero hablemos qué es un determinante de salud, ¿no? Entonces, los determinantes de salud son factores y condiciones que van a influir sobre el estado de salud. ¿De quiénes? De los individuos y de las poblaciones. ¿Qué vamos a estudiar en epidemiología? Las poblaciones. El enfoque biomédico tradicional se basa en la enfermedad y en el tratamiento. Acá no. Acá vamos a trabajar sobre la prevención y sobre la salud, que es lo que más importa para poder controlar las enfermedades emergentes o los casos de enfermedades que ya están constituidos. Entonces, un determinante de salud es cualquier factor personal, social, económico que influye en la salud de un individuo o de una población. Dije que vamos a ver las poblaciones, sobre todo en epidemiología. Sí, pero también un individuo más un individuo más un individuo más un individuo hacen una población. Ahora, esa población, ¿dónde está? Está en un lugar. Bien, ahora, estos determinantes, estas herramientas que nos permiten evaluar una enfermedad, nos permite también saber que la salud va a estar determinada por causas que muchas veces son ajenas a la medicina, empezando por una educación de calidad. Es necesario que en los distintos estratos de la educación, en los distintos estratos académicos, desde preescolar hasta el grado máximo que podría ser un postdoctorado, tenga una formación en cuanto a la salud. Si esa educación no es de calidad, esa educación va a tener algún problema respecto a la salud de las personas y cómo va a influir esa salud individual en el contexto poblacional. Otro de los determinantes de salud puede ser la alimentación. La alimentación tiene que ver con la buena alimentación, o sea, una correcta nutrición. ¿Hay mala alimentación? Sí, hay muy mala alimentación. Esto seguro. Entonces, bien, esto es un determinante de salud, la alimentación. Y después, las condiciones en las cuales vive la gente. Si la gente vive en malas condiciones, obviamente que va a tener un impacto en la salud. Y si esa persona está viviendo mal en un conjunto de personas que están viviendo mal, ahí vamos a tener problemas. El otro punto son las condiciones de trabajo. ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? Es interesante saberlo. Y sobre todo en el trabajo del personal de la salud, de todo el equipo de salud, porque incluye también el estudio, desde que empiezan hasta que terminan el trabajo. Y esto también incluye algo que no se tiene en cuenta, el tiempo de viaje. El tiempo de viaje influye. Entonces, esto también
habla de las condiciones de trabajo. Los determinantes de salud tienen un amplio rango de factores. O sea, los determinantes son factores que condicionan la salud. Están los factores sociales y económicos, como es lo que se cobra, el ingreso que tienen de manera individual o de manera familiar, si trabajan o no trabajan. El acceso al trabajo es un derecho también, lo mismo que la educación. No es un derecho a la pobreza, obviamente. La gente no debería estar en condiciones de pobreza, pero eso existe y muchas veces no se puede remediar. Otro punto son los factores ambientales, que es el acceso al aire, al agua limpia y a las condiciones de vivienda. Obviamente que el agua y el aire limpio es central para la salud. Si nosotros respiramos aire contaminado, obviamente que vamos a tener afecciones pulmonares, afecciones respiratorias, en el caso del agua, digestivas, renales, cardiovasculares, por mencionar algunas, hepáticas, por mencionar algunos de los determinantes de salud que puede modificar el ambiente. Y si estamos parados sobre un ambiente que está contaminado porque fue un basurero de metales pesados, como ocurre en ciertas condiciones de la pobreza, vamos a estar también pateando en contra de la salud de las personas que están ahí. Factores conductuales y biológicos. Bueno, existen enfermedades y existen patologías que están vinculadas con las líneas genéticas de las personas, que son las enfermedades heredofamiliares. También hay cuestiones que vienen de las razas. Hay cuestiones raciales porque tuvieron un tronco común, se diversificaron y han generado algún tipo de predisposición a enfermedades. En nuestro país no es tanto, hay mucha mezcla en cuanto a las razas, entonces no tenemos esos determinantes como tales. También el acceso a los servicios de salud. Si los servicios de salud están cerca, la gente puede ir de una forma más asidua, hacerse controles periódicos, hacerse chequeos, atender rápidamente los problemas que tienen. Obviamente que la organización social, política y cultural de una población es importante. Y no hablo de política partidaria, estoy hablando de política de Estado en estos casos, ¿sí? Estoy hablando de una cultura política en donde tiene que primar la educación sanitaria, central para poder hablar de estas cuestiones. ¿Por qué son importantes los determinantes de la salud? En primer lugar, porque permiten conocer mejor el proceso de enfermedad, salud, salud, enfermedad. Esto es central porque da una visión integral del por qué las personas están sanas o por qué las personas se enferman. El otro punto es la equidad. Hablamos que la igualdad es muy importante dentro de las políticas sanitarias y el sanitarismo y la epidemiología están absolutamente ligados. Porque ¿qué pretendemos? Que no haya diferencia en los resultados de la salud entre distintos grupos de personas. Esto significa que todos los resultados sean buenos independientemente de las condiciones en las cuales vivan o en las cuales estén los distintos grupos de personas a las cuales nosotros nos abocamos a estudiar dentro del sanitarismo. Hablamos que el sanitarismo tiene como herramienta fundamental a la epidemiología. También nos sirve para otra cuestión, prevenir enfermedades. Hay que actuar sobre causas fundamentales y estas causas fundamentales van a tener como resultado la prevención de enfermedades. También influyen las políticas de salud. Si nosotros conocemos qué está pasando, qué es lo que afecta a la salud de la población, vamos a poder modificar las políticas sanitarias. Las políticas sanitarias no son estancas, no están quietas, son dinámicas y a medida que avanza el conocimiento necesitamos mejorar o cambiar ciertas políticas
de salud. Antes la obsesión eran las enfermedades infectocontagiosas. Hoy, aparte de las enfermedades infectocontagiosas, tenemos enfermedades oncológicas, tenemos enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, tenemos enfermedades cardiovasculares, por mencionar algunas de las enfermedades que hoy tienen un rol importante en el contexto de nuestro país. Por eso es necesario una vida más sana para todos. Y esto lo da el estudio de los determinantes de la salud. Por eso es que estamos estableciendo este tipo de determinantes. Bien, ahora hablemos un poquito del método que tiene la epidemiología. La epidemiología es una ciencia y como toda ciencia se basa en el método científico. El método científico, ¿qué va a tener acá como estudio? La enfermedad, la salud, la distribución y la población. Esto se basa en la observación, en la formulación de hipótesis, en la generación de un material y método que permita contrastar entre los distintos estudios que hay en la población general. Esta es la importancia del método. En la vida profesional, el método científico no es solamente para escribir estudios, es también para poder entender, para poder interpretar y para tener una forma de trabajo metódico que nos permita llegar a conclusiones válidas sin necesariamente ser un trabajo científico. Pero nos importa y mucho el método sobre el cual vamos a trabajar. Estoy hablando de epidemiología. Contestemos la primera pregunta que se hacen ustedes al empezar a cursar esta materia. ¿Para qué sirve la epidemiología? ¿Por qué tengo que estudiar epidemiología? ¿Cuál es la razón? La razón es esta, la de conocer los motivos y la causa de los problemas sanitarios en una población que está en un lugar específico y determinado. Sirve como herramienta de la salud pública. Ustedes y yo somos agentes sanitarios, con distintos títulos, con distintas incumbencias y competencias, pero todos participamos del sistema sanitario. Nada nos excluye de este sistema. Aún como estudiantes ustedes forman parte del sistema sanitario. Entonces hay que conocer cómo emplear esta herramienta que es muy potente para la salud pública. Entonces yo tengo que saber qué está pasando y tengo que planificar acciones para encontrar una solución a los problemas de salud que voy encontrando en la población y de esta forma tener una cadena de transmisión que me permita llegar a un resultado válido. Este resultado va a ser una mejora para toda la población para la cual estoy trabajando. Bien, hablé de determinantes de salud. Entonces, es cualquier factor personal, social, económico, ambiental en la salud de un individuo o una población. Esto tiene causas ajenas a la medicina, como dije, estamos haciendo un repaso de lo anterior. Hablamos de los determinantes, es importante volver a hacer un repaso al menos de los determinantes. Hablamos de la importancia, volvamos a ver la importancia de estos determinantes, pero también volvamos a entender qué es la epidemiología y por qué es importante su estudio. Los griegos fueron la base de las palabras que dieron lugar al método científico, a este método tan importante. Entonces, esta epidemiología que tiene su origen, el nombre, la determinación, epi es sobre, demos es población y logos es estudio. Entonces, es el estudio sobre la población, la palabra epidemiología. Es una palabra compuesta. Es una ciencia interdisciplinaria, la epidemiología. Es compleja, porque los problemas de salud son complejas y al abarcar poblaciones, al abarcar múltiples ciencias que se ocupan de este tema, cada ciencia tiene competencias e incumbencias diferentes. Entonces hay que coordinar y hay que tener una visión superadora. Aquí sí vale aplicar
el dicho de los problemas complicados se sale por arriba, de un laberinto se sale por arriba. Bien, esto es la epidemiología. Construye conocimientos contextualizados dentro de un entorno en donde están esos problemas de salud. Y no es solamente la salud, sino que también es la enfermedad. Acá vamos a comprender los problemas y vamos a tener, gracias al conocimiento, servicios de salud más eficaces si le ponemos ganas al trabajo en la salud pública. Un equipo de salud o un servicio de salud más eficaz puede ser más equitativo, puede mejorar la situación de la población. Entonces, esto va a dar como resultado el conocer cómo se distribuyen geográficamente y en el tiempo todos los problemas de salud, cuándo empiezan, cuándo hay más casos nuevos, cuándo disminuyen estos casos nuevos y cuándo se amesetan. Entonces uno va tratando de ver qué ocurre, por qué es el momento, en qué lugar geográfico hay más concentración de estos casos, ¿sí? Entonces vamos a tener idea de la frecuencia con la cual se manifiestan estos problemas, vamos a tener idea de los grupos que están afectados por estos problemas y qué causas se están asociando. Entonces, hablamos que es una disciplina situada y contextualizada para conocer las causas y el contexto local, social y cultural en que aparecen. O sea, no se basa únicamente en la causalidad, sino que lo contextualiza dentro de lo social, lo local y lo cultural. Esta es la importancia de la epidemiología y es una de las definiciones de la epidemiología. Entonces, es un pilar científico de la salud pública, resumiendo un poco. O sea, la salud pública y la epidemiología van de la mano. La salud pública busca proteger y mejorar el estado sanitario de las poblaciones a través de esfuerzos organizados de la sociedad. Esfuerzos organizados de la sociedad. Sin una organización social no camina una mejora sanitaria. Porque si, por ejemplo, en las vacunas, si hay gente, y en esto discutiremos después la posición antivacuna, pero en este momento y en una clase virtual no la vamos a discutir, pero la vacuna contra el sarampión, si todos se vacunan contra el sarampión, si todos los chicos se vacunan contra el sarampión no aparece. Pero si algunos sí y otros no, y empieza a haber un contagio de sarampión, hay chicos más susceptibles y menos susceptibles, con mayor respuesta o menor respuesta a la vacuna, que son pasibles de contagiarse de sarampión. Entonces, es conveniente que todos se vacunen de sarampión. Por eso es importante la organización social, que sin el conocimiento y sin la difusión de las correctas medidas sanitarias, no puede haber una buena organización social. La epidemiología también da conocimiento. Obviamente que si yo estudio y trabajo sobre el territorio y sobre la población de ese territorio, voy a saber más. Y si sé más, tengo una herramienta y tengo una evidencia para establecer políticas basadas en la evidencia. Entonces, cuando yo digo hay que hacer esto, esto es lo que hay que hacer porque es el resultado de esta investigación que se hizo con este método y que se puede contrastar de esta manera. Existen roles de la epidemiología. Dentro de estos roles, un título importante es investigación para la acción. Les dije el método científico. Vimos esa imagen del método científico en la cual había que ser metódico y tener una congruencia para llegar a hipótesis sólidas que son demostrables y que se pueden transformar en una ley o en una conclusión absolutamente fuerte.
pero sin investigación en la acción epidemiológica, en la acción sanitaria, estamos complicados. ¿Por qué? Porque hay que conocer y analizar las causas para actuar en la prevención, control y erradicación de los problemas sanitarios. PS lo voy a definir como problemas sanitarios. Entonces, cuando se conocen y se analizan las causas, es más fácil la toma de decisión estratégica basada en la información disponible, basada en la evidencia que uno encuentra. Entonces, tenemos un conocimiento epidemiológico que tiene como finalidad ser una base, ser el apoyo para desarrollar políticas públicas. Y en esto ustedes también pueden formar políticas públicas. ¿Por qué? Porque pueden identificar, como acá lo marca la epidemiología, pueden identificar un problema sanitario que va a tener su nicho en una determinada población, en un periodo determinado y en un lugar geográfico determinado. Se van a descubrir cuáles pueden ser las posibles causas de ese problema sanitario. A veces no es fácil llegar a este punto, pero bueno, hay que hacerlo, hay que lograr, hay que estar para ese punto. Después también uno tiene que estudiar el costo y beneficio de lo que está haciendo y de la solución que va a poner para eliminar esa causa. O sea, hay veces que decimos, hay que hacer esto, bueno, pero eso puede implicar la muerte de varios y no queremos que se muera nadie en esto, queremos curar a todos. Entonces, bueno, hay que ver el costo-beneficio de aplicar alguna política. Entonces, pasamos al cuarto punto, a la toma de decisión basada en el análisis de la información. La epidemiología nos da una información válida con un montón de puntos. Después hay que ir seleccionando y ponerlos en orden de prioridad, lo que más nos conviene o lo que menos nos conviene. ¿Para qué? Para evaluar y monitorear las medidas que pusimos en funcionamiento en base a la evidencia a través de la investigación para la acción. Entonces, vemos el dibujito que van a tener ustedes en el costado derecho de la diapositiva. Primero se planifica, se actúa, se observa cómo está funcionando esta política y después se reflexiona sobre lo que se está haciendo. A ver, no hay que tener errores, pero sí hay que saber que en algún momento hay que dar un cambio de rumbo si esa estrategia que establecemos para reducir o eliminar la causa de esa enfermedad está funcionando bien o no. Esto es una correcta investigación para la acción. Entonces, resumiendo y graficando de una manera interesante, la epidemiología se encarga de entender el problema, entiende sobre el problema y la salud pública actúa. La salud pública va a trabajar sobre el problema, va a resolver ese problema. Entonces, la epidemiología nos da las herramientas, nos da el músculo, el conocimiento para poder trabajar. El conocimiento es poder y si nosotros tenemos poder sobre la enfermedad la podemos doblegar. ¿Y cómo la doblegamos? Con la salud pública, con todo lo que se trabaja para mejorar el estado de las poblaciones. Bien, la epidemiología contribuye a la salud pública de varias maneras. Esto es interesante y me importa mucho ir desmenuzando ítem por ítem. Primero, identifica problemas de la salud. ¿Cómo los identifica? Por la vigilancia. Primero por la vigilancia, porque se trabaja para ver eventos centinelas. Hay 10 personas que tienen diarreas muy fuertes. ¿Y dónde están esas 10 personas? Al lado de una casa que vende hamburguesas. Y en la otra sucursal hay 15 personas con diarreas muy fuertes. Entonces, eso es vigilancia, que cuando aparece un evento centinela, algo que llama la atención porque sale de lo común, ahí
empieza a tener un rol importante, un estudio que identifica y mide la frecuencia de enfermedades y otros problemas de salud en una población. Esta es la vigilancia y estos son los estudios que identifican y miden la frecuencia de enfermedades. Vamos a hablar de la frecuencia de una forma más detallada. El otro punto importante, determinar las causas, ver cuáles son los factores de riesgo y qué determinante para la salud puede ser una causa subyacente de la enfermedad. ¿Cómo empieza esa enfermedad? ¿Qué lo causa? Y esa causa proviene de qué tipo de riesgos. De una mala higiene en la carne picada, del pan que viene con hongos. Esto es lo que hay que tratar de determinar la causa. Acá empezamos a agarrar la lupa y a ser detectives. Una vuelta que tenemos los datos necesarios, comienza la planificación y la evaluación de las intervenciones. Con estos datos que ya tiene, se diseña, se implementa y se evalúan políticas y programas de la salud pública. Ejemplo, algo que ya dije, campañas de vacunación, prevención del tabaquismo, control de brotes, la disminución de la incidencia del cáncer de mama, entre otras cosas. Y después que planificamos y que evaluamos las intervenciones, volvemos a vigilar. La vigilancia es clave en la salud pública porque hay una recolección, análisis e interpretación de los datos para detectar cambio en la incidencia de enfermedades, incidencia como aparición de nuevos casos, recuerden, y responder a prevenir epidemias y, si es posible, que no haya ningún tipo de epidemias. Pero si vemos algo que cambia, actuar rápidamente para que no haya una epidemia de eso. Esto es la vigilancia epidemiológica, es clave en la salud pública. Entonces, en una gráfica vamos a tener como entrada datos básicos sobre lo que estamos vigilando. Hay un proceso. Empezamos por el análisis y la interpretación. Seguimos por orientación en la acción que vamos a tomar. Una vuelta que ya definimos cómo vamos a trabajar, lo divulgamos y construimos una información. Esta información va a permitir dar 3 salidas: conocimientos nuevos, orientación de la acción, o sea, ya vamos a saber para dónde vamos, esa es la orientación. Porque tenemos una acción, pero ¿qué? Vamos a vacunar, vamos a hacer una campaña sanitaria, vamos a cerrar escuelas, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos todos los datos, bueno, vamos a hacer vacunación y vacunamos. Entonces, con eso disminuimos el brote de sarampión, que era una de las cosas que hablé al principio. Y después hay que ajustar el SIVIGILA, o sea, el sistema de vigilancia. Esto es un poco el resumen de la vigilancia. Y tenemos muchas formas de hacer investigaciones. La vigilancia y estudios descriptivos que se utilizan para la distribución y estudios analíticos que permiten analizar los factores determinantes. Entonces, claro que hay un método para llevar a cabo una investigación. La vigilancia y la descripción, o sea, saber qué pasa y cómo pasa. Y después, estudios analíticos para saber cómo proceder dentro de los factores determinantes de ese problema. Hay exposiciones a riesgo determinados que varían de acuerdo con el entorno. Hablamos de múltiples determinantes de la salud. Hablamos de la educación, hablamos de la educación, alimentación, educación. Hablamos sobre el ambiente también. El ambiente es un determinante muy importante en epidemiología. Un ambiente contaminado es absolutamente nocivo. Hablamos
también de los factores genéticos, hablamos de la herencia, hablamos de la biología, y hablamos también de las políticas. Todo esto es el entorno de la salud, que son los determinantes, ¿sí? Y todo esto tiene sus riesgos específicos. Podemos hablar de riesgos físicos como el ruido, el calor, las radiaciones, riesgos químicos como son todos los contaminantes por sustancias químicas, riesgos biológicos, virus, bacterias, hongos, toxinas de animales, toxinas vegetales. Podemos hablar de riesgos ergonómicos como malas posiciones, o riesgos por accidentes, riesgos por catástrofes. Entonces, hay muchas exposiciones y hay que estudiarlas de diferentes maneras. Entonces, lo primero es estudiar para poder controlar los problemas de salud de determinadas. Entonces tenemos tres campos: la historia natural de las enfermedades y las medidas que van a modificar esa historia natural de la enfermedad. La historia natural es cómo empieza y termina una enfermedad sin la interferencia de un tratamiento. O sea, cómo sería la evolución de esa enfermedad sin tratamiento. Entonces, si ya sabemos cómo es la evolución de una enfermedad, vamos a poder tener medidas modificatorias de esta historia natural que sea más favorable para la población expuesta. Acá es epidemiología más medicina lo que se utiliza. Y después, para formular, ejecutar y evaluar planes y programas de salud que mejoren el nivel de la salud de las poblaciones. Por eso es importante la información. Y el tercer punto, la información es importante para mejorar la toma de decisión. La toma de decisión es central. Si ustedes tienen el poder y tienen que tomar una decisión, en esto podemos beneficiar o perjudicar a mucha gente. Por eso hablo tanto de la toma de decisión. No es menor la toma de decisión. Quién la tiene, cómo se sabe, cómo se maneja. Por eso esta toma de decisión apunta a mejorar la salud y la calidad de vida, ¿cómo? Con protocolos de trabajo y guías para la salud poblacional, ocupacional. Acá dice ocupacional, pero es general y ocupacional, porque el trabajo también juega un rol determinante en la salud de las personas. Es importante la salud ocupacional. Hay diferentes enfoques de la epidemiología, porque tenemos que balancearnos. Acá me gustó mucho este dibujo, que obviamente no es mío, sino que me apareció en internet y quería compartirlo con ustedes. Ese equilibrio entre el riesgo y la salud, en donde no podemos ir para un lado o para el otro. Obviamente que siempre es más lindo ir hacia el lado de la salud y no tanto en el riesgo. Entonces, veamos cuáles son estos enfoques de la epidemiología. Hablamos de epidemiología descriptiva. ¿Qué es esto? Es la distribución de una enfermedad o un evento en una población determinada en un lugar y momento dado. Acá vamos a saber la frecuencia y qué determinantes se asocian a este problema. Entonces, ¿esto con qué trabaja la epidemiología descriptiva? Trabaja con la población o un grupo, no con toda, a lo mejor con un grupo de esa población que tiene una patología que se desarrolla o que se adquiere con mayor frecuencia. También estudia las variaciones de la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, ¿qué es? Cómo aparece una enfermedad a lo largo del tiempo y qué poblaciones tienen una característica específica para adquirir esa enfermedad con esa frecuencia. También la epidemiología descriptiva habla del ámbito geográfico, o sea, el lugar en donde aparece y se desarrolla
con mayor frecuencia una enfermedad. Ejemplo de una patología descriptiva, un informe de un Ministerio de Salud detalla casos de dengue en Brasil, podría ser en Argentina, pero este caso vamos a caerle a los cariocas, ¿sí? O sea, un informe de un ministerio dice que hay dengue en una región de Brasil en un año. Especifica ese informe cuántos casos ocurrieron por mes, cuántas personas se enfermaron dentro de los diferentes grupos etarios y en dónde, en qué lugar aparecieron los casos en ese lugar. Entonces, esto responde, la epidemiología descriptiva responde a las preguntas qué, quién, cuándo y dónde ocurre esa enfermedad. ¿Qué enfermedad es? ¿Quién la adquiere? ¿Cuándo aparece? ¿Y en qué lugar se da esa enfermedad? Entonces, al conocer los patrones, empieza a haber la posibilidad de hacer investigaciones un poco más profundas, cuando podamos responder estas cuatro preguntas. Ahí está, se ven los 4 dedos. ¿Sí? Estas 4 preguntas. ¿Qué, quién, cuándo y dónde? También otro estudio es la epidemiología analítica observacional. Esto permite la analítica observacional, confirmar o rechazar hipótesis por la estadística. Acá ya tenemos una nueva rama auxiliar que es la estadística. ¿Sí? La estadística está muy emparentada con la matemática. Entonces, estos modelos matemáticos nos permiten inferir sobre el evento o la enfermedad para comparar variables. O sea, la epidemiología analítica observacional da una causa entre la enfermedad y la exposición al riesgo que la causa. Bien, o sea, enfermedad y exposición al riesgo establece la causa. Dice, esto pasa por esto. El estudio epidemiológico observacional, el investigador lo mira como quien está mirando una película, no interviene. ¿Por qué hay estos puchos, estos cigarrillos, colillas de cigarrillos? Porque acá está el ejemplo. El investigador no interviene ni manipula la exposición de los individuos. Observa, analiza los datos de la naturaleza, de la enfermedad o del evento que quiero estudiar, pero solamente observo y tomo nota. Por ejemplo, sigo un grupo de fumadores a lo largo de un tiempo para saber cuántos nuevos casos de cáncer de pulmón tengo en comparación con un grupo de personas que no fuman. Entonces, a lo largo de ese periodo comparo los que fuman con los que no fuman, pero no hago nada, me quedo a mirar y a ver qué ocurre. Entonces, acá va a haber una enfermedad sin influir si las personas fuman o no. Después hablamos si es ético o no es ético en el caso de fumar. Habría que intervenir activamente porque ya está archidemostrado que genera cáncer de pulmón. Nada más que este es un ejemplo no basado en la ética para hablar del cáncer de pulmón. Otro es la epidemiología analítica experimental. Acá sí interviene el investigador. O sea, acá hay algo que modifica el resultado y esa modificación del resultado que se compara entre grupos la pone el investigador. Un ejemplo, bueno, para las vacunas. Un ejemplo es la epidemiología experimental. Lo que están viendo acá es una sala de terror. Durante la epidemia de poliomielitis había una parálisis que llegaba al diafragma. Eso impedía la respiración. El diafragma es un músculo y es central para la respiración. Entonces se pusieron
estos aparatos que se llaman pulmotores, que tenían la regulación para la inspiración y la expiración. Y vivían acá adentro durante años. Llegué a ver gente adentro de un pulmotor en una fundación que está entre el Hospital Ferrer y el Hospital Elizalde, conocido también como la Casa Cuna. Entonces, la epidemiología experimental fue el ensayo de la vacuna Salk contra la poliomielitis, allá lejos y hace tiempo, en 1954. Este estudio fue experimental, ¿por qué? Porque cuando estuvo la vacuna, a un grupo le dieron vacuna y a otro le inyectaron un placebo. Y después se pusieron a observar los resultados. Podemos decir si éticamente esto corresponde o no corresponde, pero en ese momento no se sabía si la vacuna Salk era efectiva o no, si iba a mejorar o a perjudicar a los que recibían la vacuna. Entonces lo hicieron y esperaron a ver los resultados. Obviamente los resultados fueron más que buenos, porque hoy la vacuna antipoliomielítica se da en todo el mundo y no se ven los casos de poliomielitis. Y con esto finalizamos la clase de hoy para después seguir con la dinámica de la salud poblacional, como es la dinámica de la salud poblacional. Así que van a encontrar en la plataforma EVA la guía para poder repasar estas clases. Y esto que di va a estar en un video que lo van a poder ver las veces que quieran. Así que nos encontraremos la próxima clase.